Sí, ya. Perfecto. Bueno, em, antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hablar un poquito de la fisiología que hemos estado viendo estas últimas semanas y vamos a ver los componentes de la respiración. Principalmente son tres, que son la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna, los cuales ya conocen muy bien sus conceptos. Y el tema de esta aula invertida es específicamente la ventilación pulmonar. La vamos a definir como el conjunto de procesos físicos y fisiológicos que permiten el movimiento de aire hacia y desde los pulmones para asegurar el intercambio de gases. Ok. Yo les voy a hablar un poco de cómo ocurre la expansión y contracción de la cavidad torácica. Como sabemos, la inspiración es un proceso activo y que conlleva la contracción del diafragma, que es este músculo que tiene forma de cúpula y separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. La contracción del diafragma genera un aumento del volumen en la cavidad torácica, lo que hace que la presión, tanto intrapulmonar como del intrapleural, disminuya. Esto se puede explicar con la ley de Boyle. Esta ley nos dice que el volumen y la presión de un gas tienen una relación inversa siempre que la temperatura y la cantidad de gas se mantengan constantes. En este caso, la disminución de la presión hace que se amplíe el volumen y por eso es que presiones negativas favorecen la entrada de aire. En el caso de la expiración, la cavidad torácica vuelve a su estado normal gracias a la relajación del diafragma, pero esto solo sucede en una expiración en reposo. Además del diafragma, tenemos otros músculos que favorecen la expansión de la caja torácica, entre los cuales encontramos los intercostales externos, que elevan la caja torácica, los esternocleidomastoideos, que elevan el esternón, los músculos serratos anteriores, que elevan muchas de las costillas, y los músculos escalenos, que se encuentran por acá, elevan las dos primeras costillas. Aunque estos músculos, como les comentaba, ya se ven más involucrados cuando realizamos una inspiración forzada, ya que el objetivo es ampliar la cavidad torácica lo más posible, lo más que se pueda. También tenemos músculos que participan en la expiración. Este, Entre estos encontramos los músculos rectos del abdomen, que empujan hacia abajo las costillas inferiores, y los músculos intercostales internos que contraen las costillas superiores hacia atrás, y esto reduce el volumen de la cavidad torácica. Ahora vamos a pasar a las presiones pulmonares. Tenemos la presión pleural. Esta es la presión de líquido que está entre la pleura parietal y la pleura visceral. Esta presión va a tener un valor negativo y los valores de presión pleural normales al comienzo de una aspiración es de aproximadamente menos 5 centímetros de agua. Esta es la aspiración necesaria para mantener a los pulmones expandidos hasta su reposo. Cuando la caja torácica se expande con más fuerza hacia los pulmones durante la inspiración, los niveles de la presión pleural serán de menos 7,5 centímetros de agua. Durante este proceso habrá un aumento del volumen pulmonar de 0,5 litros. Ahora tenemos también la presión alveolar. La presión alveolar se va a definir como la presión del aire en el interior de los alvéolos durante una inspiración normal. La presión alveolar va a disminuir hasta menos 1 centímetro de agua. Esta presión negativa va a llevar 0,5 litros de aire hacia los pulmones en un tiempo de 2 segundos. Por el contrario, tenemos que durante la expiración, la presión alveolar va a aumentar hasta más 1 centímetros de agua, lo que ocasionará la salida de 0,5 litros del aire inspirado durante un tiempo de 2-3 segundos de la expiración. Ahora tenemos la presión transpulmonar. Esta presión es la diferencia entre las presiones alveolar y pleural.
y esta va a ayudar a medir la presión de retroceso. La presión de retroceso se define como las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsar en todos los momentos de la respiración. Ahora vamos a hablar de la distensibilidad de los pulmones. La distensibilidad pulmonar va a ser el volumen que se expande en los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. Esto quiere decir que normalmente la distensibilidad pulmonar total es aproximadamente 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua. Tomando en cuenta esto, tendremos que cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se expande hasta 200 mililitros en un periodo de tiempo de 10 a 20 segundos. Ahora tenemos esto de por acá, que es un diagrama de distensibilidad de los pulmones, que va a tener dos curvas. Una es la curva de distensibilidad expiratoria, que es esta, y la otra es la curva de distensibilidad inspiratoria, que es esta de por acá. Esta gráfica va a medir tanto la presión pleural como la relación del cambio de volumen pulmonar. Estos cambios a su vez modificarán la presión transpulmonar en este mismo diafragma. Vamos a tener dos características que estarán determinadas en las fuerzas elásticas pulmonares. Vamos a tener primero las fuerzas elásticas del tejido pulmonar, que están conformadas principalmente por las fibras de colágeno y elastina dentro del parénquima pulmonar. Y también tenemos las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alvéolos, que vendrían siendo el surfactante. Como conclusión de esto, tenemos que la elasticidad pulmonar está determinada por las fuerzas elásticas pulmonares en alrededor de 1/3 y 2/3 están determinados por las fuerzas de tensión superficial alveolar. Ahora vamos a pasar a los volúmenes pulmonares y vamos a tener 4 volúmenes pulmonares: el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. El volumen corriente va a ser el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal y el valor aproximado de este es de 500 mililitros. Después tenemos el volumen de reserva inspiratoria y este es el volumen adicional de aire que podemos inspirar desde un volumen corriente normal y por encima de este cuando hacemos una inspiración forzada. Y su valor es aproximadamente de 3000 mililitros. Después tenemos el volumen de reserva expiratoria y este es el volumen adicional máximo de aire que podemos expirar en una inspiración forzada después del final de una inspiración, con un volumen corriente normal. Su valor aproximado va a ser de 1100 mililitros. Y por último, tenemos el volumen residual, y este es el volumen de aire que se queda en los pulmones después de una expiración forzada y su valor aproximado es de 1200 mililitros. Hay que tener en cuenta que la suma de estos 4 volúmenes es igual al volumen máximo de expansión pulmonar. A continuación, yo voy a pasar con las capacidades pulmonares, que van a depender de lo que les acaba de explicar mi compañera sobre los volúmenes, entonces espero que haya quedado muy claro. De cualquier manera, aquí les dejé una tablita donde pueden tener los valores para hacer las sumatorias de las capacidades. Las capacidades se definen como las combinaciones de varios volúmenes pulmonares básicos. Estos nos van a representar diferentes aspectos de cómo están funcionando los pulmones, almacenando y movilizando el aire, y nos van a servir para describir los acontecimientos del ciclo pulmonar. Entonces vamos a tener 4 importantes: la inspiratoria, la vital, la residual funcional y la capacidad pulmonar total. Vamos a empezar con la inspiratoria. Aquí hay una grafiquita, no sé si puedan ver mi cursor, pero es esta cosita que se ve acá arriba. Esta la vamos a definir como la cantidad de aire total que una persona puede inspirar. Esta inspiración va a empezar desde el nivel expiratorio normal, que podemos ver por aquí, hasta distender completamente los pulmones a su máxima capacidad. Y va a ser la sumatoria del volumen corriente, que si recordamos el volumen corriente es de 500 mililitros, más el volumen de reserva inspiratoria, que va a ser 3000 mililitros y se suma a 3500 mililitros.
En la capacidad inspiratoria nos va a servir para evaluar la capacidad funcional del sistema respiratorio en procesos obstructivos y restrictivos. A continuación vamos a seguir con esta que tenemos aquí a la derecha, que es la capacidad residual funcional. Esta va a ser la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Aquí la podemos ver. Y va a ser el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Y si lo sumamos, son los 1100 mililitros del volumen de reserva expiratorio y los 1200 del volumen residual. Este valor se puede ver alterado en enfermedades obstructivas, donde un volumen mayor de aire va a quedar atrapado en los pulmones. Después tenemos la capacidad vital, que va a ser súper importante porque es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar hasta su máxima dimensión estos y después expira la máxima cantidad. Entonces, claramente esta cifra va a ser muy alta, va a ser de 4600 y la vamos a obtener de los 3000 mililitros del volumen de reserva inspiratoria, los 500 mililitros de volumen corriente y los 1100 del volumen de reserva expiratoria. Esta se va a reducir en enfermedades pulmonares restrictivas debido a que estos trastornos pues limitan la expansión de los pulmones. Finalmente, vamos a tener la capacidad pulmonar total, que pues claramente va a ser la de mayor número. Este va a ser el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Entonces vamos a sumar la capacidad vital de la que les acabo de hablar, más el volumen residual que va a ser 1200 y nos va a dar 5800. Y finalmente esta nos va a ayudar a evaluar enfermedades restrictivas en las cuales se va a reducir la capacidad de expansión pulmonar. Esperando que eso haya quedado claro, igual les vamos a pasar la presentación para que puedan ver esta grafiquita con mayor calma. Siento que una vez ya explicada, se ve menos imponente que de lo que se ve al principio. Y aquí les dejo esta tablita para que se les haga fácil hacer las sumatorias. Pasando a otro tema, voy a explicar un poquito de la ventilación alveolar. Quiero recordar que todo el propósito de esta presentación es que la función mecánica de la ventilación, su principal objetivo es renovar el aire que intervendrá en el intercambio gaseoso en las zonas de intercambio gaseoso. ¿Y qué son las zonas de intercambio gaseoso? Pues van a ser las zonas en las que el aire va a estar próximo a la sangre pulmonar y así va a ocurrir el intercambio de gases. ¿Y cuáles van a ser estas zonas? Pues los alveolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquiolos respiratorios. Entonces, ¿cómo vamos a definir ventilación alveolar? Va a ser la velocidad a la que el aire llega a las zonas de intercambio gaseoso o el volumen de aire fresco que ingresa a los alveolos por minuto. A continuación voy a hablar un poquito del espacio muerto, que se va a definir como la fracción de aire inspirado que no es útil para el intercambio gaseoso, sino que solo va a llenar las vías aéreas superiores, pero pues no nos va a servir de mucho. Y de hecho se va a expulsar antes que el procedente de los alveolos, lo cual pues no es muy útil para nuestro organismo. Esto va a representar aproximadamente 150 mililitros y lo tenemos que tomar muy en cuenta para la frecuencia de la ventilación alveolar, que les voy a explicar después. Como ya les expliqué, este va a estar en las vías aéreas superiores, esta va a ser la clasificación anatómica, pero también vamos a tener espacio muerto fisiológico, que cuando hay alguna comorbilidad, como que la suficiente sangre no está llegando a los alveolos o se atrofiaron los alveolos, pues estos no van a ser funcionales, entonces va a ser más espacio muerto. Ya con el último tema de la mecánica ventilatoria fisiológica, la que todos tenemos, les voy a enseñar a calcular la frecuencia de la ventilación alveolar. Tenemos una fórmula muy simple. Va a ser el volumen de la ventilación alveolar es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el espacio muerto fisiológico. Entonces, si nosotros la quisiéramos calcular, nosotros vamos a asumir una frecuencia respiratoria de 12, sabiendo que la normal es de 12 a 20,
vamos a asumir un volumen corriente de 500, que les llevamos explicando, pero claramente puede variar, y el espacio muerto fisiológico que establecimos antes, que aproximadamente 150 mililitros. Si usamos la fórmula, esto nos va a dar 4.200 mililitros por minuto, que va a ser la frecuencia normal. Y ya, eso es todo por la parte fisiológica. Bueno, ahora para terminar con la presentación, yo les voy a hablar un poco sobre la mecánica de la ventilación en ciertas patologías. En este caso, unas patologías respiratorias. Y pues vamos a comparar algunas magnitudes o cambios en, en ciertas características de la mecánica de la ventilación en comparación a la fisiología. Bueno, para comenzar, el mecanismo de ventilación en patologías respiratorias se ve afectada de diversas maneras, dependiendo del tipo de enfermedad, claramente. Cada patología impacta de manera diferente los pulmones y las vías respiratorias, lo que provoca alteraciones en los volúmenes, capacidades pulmonares, la resistencia de las vías aéreas, la relación ventilación-perfusión, entre otros factores. Vamos a comenzar con esta patología, la cual es el asma y la cual podemos definir como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que afecta la ventilación por medio de la obstrucción reversible de estas vías. Durante una exacerbación asmática, los bronquios se estrechan debido a la inflamación, el aumento de moco y el broncoespasmo. Esto genera un aumento en la resistencia de las vías aéreas, particularmente durante la fase de exhalación, la cual es dificultosa y conduce a un atrapamiento del aire en los alvéolos. Esto nos va a llevar a distintos cambios en factores de la mecánica de la ventilación. Por ejemplo, en la resistencia de las vías aéreas la vamos a encontrar aumentada notablemente durante una exacerbación debido al broncoespasmo, la inflamación y el moco, como ya lo había comentado antes. Esto afecta a la exhalación y lleva a un atrapamiento de aire en los alvéolos. Esto, al igual, va a afectar la capacidad pulmonar total, por lo que en episodios agudos de asma puede haber una elevación temporal debido al atrapamiento de aire. Asimismo, por ejemplo, en el volumen residual va a aumentar debido a este mismo aire atrapado, lo cual va a provocar una hiperinsuflación dinámica. El compliance pulmonar suele estar menos afectado, ya que el asma es una condición obstructiva más que restrictiva. Sin embargo, la rigidez puede aumentar en casos graves. Y la relación ventilación-perfusión se altera debido a la obstrucción desigual en las vías aéreas, lo que genera áreas hipoventiladas y otras bien ventiladas pero mal perfundidas. Vamos a pasar a la siguiente patología, la cual es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Y hay que destacar que la EPOC incluye patologías como el enfisema y la bronquitis crónica, caracterizadas por una limitación persistente al flujo aéreo. En el enfisema, la estructura alveolar está dañada, lo que lleva a una pérdida de elasticidad en los pulmones y provoca un atrapamiento de aire en el pulmón. Esto pues, es una hiperinsuflación. Esta alteración se refleja en varias magnitudes respiratorias. Por ejemplo, en la resistencia de las vías aéreas se mantiene elevada crónicamente, especialmente durante la exhalación. Esto debido al colapso de las vías respiratorias y la obstrucción bronquial. En la capacidad pulmonar total aumenta debido a la hiperinsuflación y atrapamiento de aire en los alvéolos. El volumen residual también va a aumentar considerablemente ya que el aire queda atrapado en los pulmones, particularmente en el enfisema. La capacidad vital disminuye, pues el atrapamiento de aire limita la cantidad de aire que puede ser exhalado. Finalmente, el compliance pulmonar en el enfisema aumenta debido a la pérdida de elasticidad pulmonar, pero en la bronquitis crónica, sin embargo, puede estar más comprometida por la inflamación y el daño estructural. Vamos a pasar a algunas enfermedades neuromusculares, por ejemplo, la distrofia muscular o la esclerosis lateral amiotrófica. Eh, en enfermedades neuromusculares, el problema principal radica en la debilidad de los músculos respiratorios. Esto impide la expansión y contracción adecuada del tórax. Aquí la capacidad vital va a disminuir de manera significativa debido a la incapacidad de realizar inspiraciones y exhalaciones completas. El volumen corriente también tiende a reducirse, ya que la debilidad muscular limita la cantidad de aire movilizado en cada respiración. La capacidad pulmonar total también puede reducirse en varias etapas avanzadas debido a la debilidad progresiva de los músculos respiratorios. El volumen residual puede aumentar si el paciente tiene dificultad para exhalar completamente debido a la debilidad muscular.
Ahora hablando de la relación ventilación-perfusión, puede estar afectada debido a la hipoventilación en algunas áreas pulmonares. Esto nos va a llevar a una hipoxemia y a una retención de CO2. Y finalmente, el compliance pulmonar no se ve directamente afectado a nivel pulmonar, aunque el compliance de la caja torácica puede disminuir debido a la falta de fuerza en los músculos intercostales. Hay que recalcar que esas alteraciones provocan una ventilación superficial insuficiente, además de dificultar la expulsión de secreciones debido a la debilidad de los músculos necesarios para una tos efectiva. Esto aumenta el riesgo de infecciones y contribuye a la progresión de la insuficiencia respiratoria. Y para terminar, pues, una enfermedad bastante conocida. Vamos a hablar de COVID-19 y de síndrome de dificultad respiratoria aguda o por sus siglas SDRA. El COVID-19 severo y el síndrome de dificultad respiratoria aguda presentan una inflamación severa y daño alveolar que afecta la ventilación y el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son las magnitudes respiratorias que se van a ver alteradas en estas condiciones? Primero, la capacidad vital. Esta va a disminuir porque los pulmones están rígidos y algunos alvéolos pueden colapsarse. Esto limita el volumen de aire inhalado. Después, el volumen corriente suele estar reducido y en muchos casos los pacientes requieren ventilación mecánica para suplir esta disminución. Esto lo vimos mucho durante la pandemia, que muchos pacientes ocupaban finalmente la ventilación mecánica. En cuestión de la capacidad pulmonar total, va a disminuir en casos graves, ya que la rigidez pulmonar y el colapso alveolar van a limitar la expansión pulmonar. Ahora, en relación ventilación-perfusión, está profundamente afectada, ya que existen zonas de colapso alveolar y áreas donde el flujo de aire no corresponde al flujo sanguíneo. Esto provoca hipoxemia refractaria que es difícil de corregir, incluso con oxigenoterapia. El volumen residual también puede estar reducido debido al colapso alveolar, aunque también puede incrementarse si hay atrapamiento de aire por la inflamación. Eh, y para terminar, el compliance pulmonar disminuye significativamente debido a la inflamación y al daño alveolar, lo que endurece los pulmones y dificulta su expansión. Eh, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda y en el COVID-19, estos cambios provocan una disminución crítica en la capacidad del pulmón para oxigenar la sangre, aumentando el riesgo de hipoxemia severa y de insuficiencia respiratoria. Por eso veíamos que muchos de los pacientes durante la pandemia estaban saturando por debajo de 90 en niveles críticos. En esos pacientes, la ventilación mecánica es una herramienta crucial para asegurar la oxigenación y ayudar a la recuperación del pulmón. Y bueno, eso sería todo por nosotros. Aquí le dejamos la bibliografía. Principalmente consultamos el Guyton, pero todos estos libros sirvieron como fuentes. La verdad es que pudimos haber abordado muchas más patologías, pero creemos que si aprendemos bien la fisiología normal, podemos entender mucho mejor la mayoría de patologías. La verdad es que no es un tema muy amplio para que dure mucho la presentación, pero esperamos que haya quedado muy claro. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Bueno, entonces si todo quedó claro, ahí les dejamos la presentación y esperamos que les haya gustado mucho. Muchas gracias por su atención y por conectarse. Gracias.